Continuando con la revisión de los temas alusivos a lo que sería los temas de corazón, ya entendido o ubicados en un espacio tridimensional, ubicados en la región mediastinal, ya podríamos hablar de las estructuras que van a estar en esta zona. Pues antes de hablar de corazón es conveniente hablar del pericardio. Y pues el pericardio, ¿qué es? El pericardio, la literatura lo describe como una membrana fibrocerosa que se va a encargar de recubrir al corazón y al inicio de los grandes vasos o las raíces de los grandes vasos, como lo es la aorta, el tronco pulmonar y las venas cavas. Pero bien, esta membrana fibrocerosa hay que tener también, entender el concepto, si nos ubicamos en la imagen de aquí a la derecha, que esta membrana fibrocerosa es una continuación o parte de los repliegues que también, o de la membrana que va a estar recubriendo los pulmones y la parte interna de la pared torácica, que serían las pleuras, es decir, el pericardio y las pleuras, tanto pleura como visceral como parietal, están en una membrana continua. Claro, no todas las partes del pericardio, porque ahorita es lo que vamos a mencionar. El pericardio, pues, es una membrana propiamente fibrocerosa, pero que va a estar dispuesta en forma de saco. ¿En forma de saco para qué? Para poder albergar y proteger al corazón. Está compuesto por dos capas, lo que nosotros conocemos como pericardio fibroso y pericardio seroso. He aquí que el término sea una membrana fibrocerosa. Como ya mencionamos, se encarga de proteger al corazón y darle libertad en sus movimientos en cada latido cardíaco. Aquí una imagen donde se puede ver desde una vista diafragmática lateral derecha el cómo el corazón está siendo albergado por lo que sería el pericardio. Si logran apreciar, tenemos dos láminas, una membrana o lámina externa que es el pericardio fibroso y una interna que sería el pericardio seroso, que aquí esta se forma un gran espacio, que es lo que yo conozco como cavidad pericárdica. Pero conforme se va desarrollando el corazón y va creciendo y aumentando de tamaño, dando lugar a sus cavidades, esta cavidad pericárdica se vuelve únicamente como un espacio potencial, es decir, está casi totalmente colapsado. Y el corazón se encarga de contener, bueno, estar contenido casi en su totalidad dentro del saco pericárdico. Hablando de las relaciones anatómicas, antes de hablar de lo que sería las partes de las láminas del pericardio, pues hay que conocerlo más externamente. Si logramos ver esta imagen que está del lado derecho, ahí es extraída de lo que sería el Atlas de Netter de anatomía, se puede apreciar cómo el corazón está completamente recubierto por lo que sería el pericardio. Y este pericardio, si se dan cuenta, está continuo a lo que sería el centro tendinoso del diafragma y también tiene continuidad o contigüidad con las pleuras pulmonares. Anteriormente, pues por obviedad, la relación anatómica que va a tener el pericardio va a ser con la cara posterior del esternón. En relaciones posteriores podríamos encontrar que el pericardio está adyacente a distintas vísceras mediastínico posteriores, perdón, vísceras como lo puede ser la parte torácica del esófago, la segunda porción. A los lados está dispuesto, tiene relación con las pleuras mediastínicas, inferiormente con el diafragma o el centro tendinoso del diafragma, o si nos vamos a epónimo, también se le conoce el centro tendinoso del diafragma como el espejo de Van Helmont. Y en las relaciones superiores podemos ver que tiene íntima relación con lo que sería el timo. Es por eso que decimos que el timo se encuentra en el mediastino superior. Y pues lo que sería el pericardio en su porción fibrosa, es decir, la más externa, esta se va a encargar de continuarse o recubrir los grandes vasos, pero aquí ya no lo conoceríamos como pericardio, sino que esta prolongación del pericardio que va a recubrir los grandes vasos ya es propiamente la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. El pericardio, pues no, como mencionamos ahorita, es únicamente un saco que va a estar recubriendo el corazón, pero pues no va a estar como una bolsa que cuelga, sino que tiene que estar fijado a lo que sería las demás estructuras de la cavidad torácica para que el corazón tenga su movimiento libre y el saco pericárdico pues no esté colgando ahí de lado a lado.
Este pues obviamente está fijado o sujeto al esqueleto y a órganos o vísceras circundantes a través de ligamentos o estructuras de tejido conectivo, que nosotros los conocemos como ligamentos pericárdicos. El ligamento que se encarga de unir al pericardio o al corazón con la porción inferior o con el piso, podríamos semejarlo o utilizar esa analogía, que sería el diafragma, pues sería el ligamento pericardio frénico. Pericardio, del pericardio, frénico viene esto de diafragma, esto significa diafragma. Pues este ligamento tiene distintas porciones, una porción anterior y una porción derecha que podemos ver en esta imagen y la porción izquierda que estaría del otro lado. Es decir, el ligamento pericardiofrénico tiene tres porciones, porción anterior, derecha e izquierda. En su relación o su medio de fijación anterior o con lo que sería el esternón, pues es el ligamento externo pericárdico o pericárdico external, lo pueden encontrar también en algunas bibliografías. Y pues en la imagen aquí se logran apreciar que suelen ser estructuras o ligamentos que se encuentran una en la porción superior y una en la porción inferior. Aquí los dibujé al revés en como lo dije, pero se entiende. El ligamento externo pericárdico superior y el ligamento externo pericárdico inferior. Que pues esto, si se dan cuenta, son las únicas estructuras que podemos encontrar en el mediastino anterior. Todo este espacio, en realidad aquí se encuentra ampliado para fines descriptivos, pero este espacio es mucho más pequeño. Incluso podría atreverme a decir que está colapsado. Pero este espacio, pues es lo que sería el mediastino anterior. Las únicas estructuras que podemos encontrar aquí son los ligamentos externo-pericárdicos superior e inferior. Y su medio de fijación posterior o posterior-superior y posterior-inferior del pericardio o el corazón es hacia las vértebras. Si se dan cuenta, únicamente estamos fijando el pericardio a estructuras musculoesqueléticas. Músculo por el diafragma, esqueléticas por el esternón y en la parte posterior con los cuerpos vertebrales dorsales o torácicos. Estos serían pues, los ligamentos vértebro-pericárdicos o pericardio vertebrales, dependiendo de la bibliografía de lo lean, repito. Pero si se dan cuenta, no es muy complejo recordar estos términos o estos conceptos o los medios de fijación del pericardio a las estructuras u órganos vecinos en la cavidad mediastinal, pues únicamente recordando las estructuras que se encuentran circundando al corazón, al pericardio, y pues los ligamentos que lo unirían recibirían el prefijo de pericardio o el prefijo del hueso, la estructura que esté unida, pues terminando con la otra palabra. Esternón y pericardio, esterno pericárdico. Vértebra y pericárdico, vértebra, perdón, y pericardio, vértebro pericárdico. Y pericardio y diafragma, pericardio frénico. No es difícil de olvidarlo. Bien, ahora ya entendido el concepto general de pericardio y estando ubicados, pues ya podríamos hablar de las partes o las láminas o capas que tiene el pericardio. Mencionamos que teníamos una capa más externa, que era una capa fibrosa, que recibía el nombre de pericardio fibroso, que a fines descriptivos es la capa más superficial, que principalmente va a estar compuesta de tejido conectivo, tejido de sostén. Esta va a ser la que se va a encontrar descansando sobre el diafragma y va a ser el punto de fijación gracias al ligamento pericardiofrénico que ya mencionamos ahorita. El pericardio fibroso principalmente va a ser la capa o la lámina que nos va a evitar el estiramiento excesivo del corazón y este propiamente va a ser el que va a proteger al corazón en cada latido. Es decir, el pericardio fibroso se encarga de aislar a lo que sería a la víscera cardíaca, al corazón y al pericardio seroso, aislarlo de las demás estructuras vecinas. ¿Para qué? Para que cada contracción o cuando hay un sobrellenado de las cavidades ventriculares, pues que éste no se dañe o no se golpee con las estructuras vecinas. Hablando, y pues en las imágenes aquí los logran apreciar, el pericardio sería toda esta lámina que está aquí, toda esta es la lámina, todo esto es el pericardio, pero la lámina más externa, es decir, todo esto es lo que es el pericardio fibroso. El pericardio seroso, por otro lado, en comparación con el fibroso, esta no es de tejido conectivo, este principalmente está formado por tejido mesotelial principalmente, muy semejante a lo que sería
el peritoneo en la cavidad abdominopélvica. Pues obviamente no es la más superficial, es decir, esta es la capa más profunda. Este no es grueso, este es delgado y es más delicado. A diferencia de lo que sería el pericardio fibroso, que sirve para proteger la sobredistensión y aislarlo, este se encarga de ser más delgada y evitar la fricción en cada latido. Fibroso aísla y protege externamente. Seroso nos sirve para evitar la sobrefricción que haya en cada latido. El pericardio seroso va a tener dos capas o dos láminas. Una lámina parietal que va a estar adosada internamente a lo que sería el pericardio fibroso, y una lámina visceral, que esta va a ser la que va a estar recubriendo o la capa más externa del corazón, como lo describe aquí la diapositiva. La lámina parietal es aquella que se fusiona con el pericardio fibroso, siendo la capa externa del pericardio seroso. Como vemos en la imagen, esta que tenemos como de un color más blanco, que aunque no lo voy a trazar, si no me equivoco, estas diapositivas ya tienen preparado aquí. Si yo lo trazo de esa forma, lo que queda en la parte más externa de color blanco, pues es el pericardio fibroso, y lo que está trazado con la línea verde es la parte externa del pericardio seroso, lo que sería la lámina parietal, es decir, está en la pared del pericardio, por semejarlo de esa forma. Y la lámina visceral es la que está trazada de color azul, esa que acaba de resaltarse ahí muy bonito. Esa lámina visceral es la que está recubriendo la víscera, es decir, es la que está recubriendo el corazón. Y esta es la capa más interna, y mencionando también, esta es una de las capas de la pared cardíaca. Es decir, la lámina visceral es la capa más externa del corazón. Si recordamos un poco, el corazón tiene tres capas: el endocardio, el miocardio, o la capa más interna del corazón, el endocardio, la capa muscular o capa media, que es el miocardio, y la capa más externa, que sería el epicardio. El epicardio, en relación o semejanza en términos de pericardio, es la capa o la lámina visceral del pericardio seroso, aquí justo como lo describe el libro Moore. Y pues esta es la capa que está muy fuertemente adherida al corazón. Y como mencionamos ahorita, se formaba una cavidad entre lo que sería las láminas del pericardio seroso, es decir, entre lámina parietal y visceral nos queda un pequeño espacio potencial que yo conozco como cavidad pericárdica. Dentro de la cavidad pericárdica hay un líquido, un trasudado, que producen las células que se encuentran en la lámina visceral, o perdón, en la lámina parietal del pericardio seroso, que se encarga de producir este líquido para disminuir la fricción entre cada latido. Semejándolo sería más que nada para que haya mayor lubricación al momento que se contraiga el corazón en cada latido. Hablando de más términos descriptivos anatómicos, pues tenemos o encontramos los fondos de saco del pericardio, o también lo pueden encontrar como senos del pericardio, que sería el fondo de saco oblicuo y el seno transverso del pericardio. A nombre de epónimo, el fondo de saco oblicuo o seno oblicuo de Haller es el nombre de epónimo, y el seno transverso de Tail. Aquí, si se dan cuenta, están trazados. Estas estructuras que estamos viendo aquí, o estas líneas que están trazando, son los espacios que se forman o que quedan entre las láminas del pericardio. El seno oblicuo del pericardio sería esta parte posterior que sujetáramos hacia el corazón. Es decir, si yo tomo o pongo, tratando de ejemplificarlo a simples palabras, con mi dedo lo introduzco por la cavidad pericárdica hacia la parte posterior del corazón, este es un dedo, pues yo podría llegar a tocar un fondo de saco, es decir, un pequeño hueco donde va a terminar o donde va a estar el área desnuda del corazón, que este sería el fondo de saco o seno oblicuo de Haller, este que estoy trazando aquí, y por donde estaría trazando esta línea verde estaría el fondo o seno transverso de Tail, que si yo pasara mi dedo por esta zona tendría una situación anatómica como la que está en la imagen aquí arriba, que se pasa el dedo y podría levantar el corazón de esa zona.
Pero pues como repito, estos son meramente términos descriptivos que hay que mencionarlos. El pericardio, pues como cualquier tejido del cuerpo humano, necesita tener un aporte de sangre que le va a dar oxígeno y nutrientes. Y pues eso es lo que conocemos nosotros como la irrigación del tejido. El tejido está, o el pericardio está irrigado principalmente por la arteria pericardiofrénica, pero tiene pequeñas contribuciones de otras arterias, como sería la arteria musculofrénica, las arterias bronquiales, las arterias esofágicas, la frénica superior y las arterias coronarias del corazón. Como pueden ver aquí, pues muchas de estas son ramas de la arteria torácica interna, que esta es rama de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, respectivamente. Y pues cada una de ellas se va a encargar de dar irrigación a cada lado del corazón. Y el drenaje venoso del pericardio pues está dado por las venas pericardiofrénicas, que estas van a ser tributarias de lo que sería las venas brachiocefálicas, que estas son ramas de la vena cava superior, y esto va a terminar trayendo otra vez la sangre a la aurícula derecha. La inervación del pericardio viene por los nervios frénicos, que estos son o vienen de los nervios espinales de C3 a C5, y pues esto son los que van a llevar la información sensitiva, es decir, cuando llegue a haber eh, alguna sensación de nocicepción o cuando llegue a haber dolor en el pericardio, muy comúnmente como el tipo de dolor anginoso o cuando el pericardio se irrite en una pericarditis, en un proceso inflamatorio de las capas del pericardio, pues esta información o este dolor va a ser transmitido por estos nervios espinales hacia lo que sería los cordones posteriores de la médula espinal. Y el tipo de información que viene o la información autónoma va a ser dada por los nervios vagos en los troncos simpáticos o los troncos vasomotores.